y bienvenidos a vuestro lugar de exploración de las artes ocultas. Un espacio en el que mi compañera Ana Valdivia va a intentar que yo, Gerard Baquer, aprenda algo por el camino. Esto es Brujería para Escépticos. Hola, ya estamos en marcha. Hola, Ana. Hola. Hola, estamos enfermos, pero vamos a hacer el capítulo de hoy que va a tratar, si todo va bien, va a ser la primera parte de 2 partes. O de 3, quién sabe. Y hoy vamos a hablar de historia de la brujería. Temazo. Temazo. La idea es llegar hasta después de la Inquisición. Y a partir de ahí pues ya haremos un segundo capítulo de la modernidad de la brujería. En una primera instancia queríamos abarcar toda la historia de la brujería y conforme empezamos a desglosarla nos dimos cuenta de que era una idea tirando ambiciosa. Así que decidimos llegar hasta la modernidad y decir pro. Confiamos en saber parar. No va a ocurrir. Pero sí, hay que decir que confiamos en saber parar. Bueno, lo primero es... ¿qué es la brujería? La brujería como tal sería una espiritualidad que tiene todos los contextos que pueda tener una religión mayoritaria. Partiendo de la base de que espiritualidad y religión no son lo mismo, creo que no. Ante todo, lo que comente yo a continuación de cuál es mi idea de la brujería es la mía. Y la que yo he ido extrayendo a través de leer a mucha gente y de mi propia experiencia. Normalmente... O sea, religión contiene espiritualidad, pero espiritualidad no siempre contiene religión. Correcto. Vale. Entonces... La religión pierde completamente el factor ecléctico. Define ecléctico dentro de este contexto. Que bebe de muchas partes, que es cambiante, que no tiene una normativa fija, no es dogmático. O sea, la brujería no es dogmática. No. Algunas corrientes sí. Las corrientes religiosas de la brujería, sí. Ah, vale. La Wicca lo es. Ahí está. Pero no la brujería en sí. La brujería tradicional de las sociedades herméticas británicas también es dogmática. Sí. Tenían rituales cerrados. Sí. Tenían jerarquías, tenían cultos y rezos y cosas. El tema es que si partimos de la base de que la gran función de la brujería es la transformación, solo puede ser ecléctica. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Es decir, si yo me rijo en unas reglas muy concretas, nunca voy a ser capaz de transformarme más allá de esas reglas. Por lo tanto, ¿hasta dónde puedo transformarme? Vale. Ok, entonces aquí podemos definir práctica y creencia dentro de la brujería y separarlo de religión, separarlo del dogma institucional que aparece en cuanto tú tienes una guía espiritual religiosa institucionalizada. ¿Sí? Sí. Como es un camino personal, de alguna manera, existen tantas variantes de la brujería como practicantes hay. Sí. Vale. Ahora. Aquí tengo una frase escrita que me gustó mucho. Que es que el paganismo está en el ojo del observador. Vale, ¿qué es un pagano? Es que... ¿Por qué se le llama paganismo a la práctica brujosa hoy en día? Claro, pero es que se le llama paganismo a todo aquello que no forme parte del orden establecido. Un pagano es aquel que no va a la iglesia. Es aquel que no cree en Dios. Término acuñado por la iglesia. Correcto. Cristiana, Pero es que católica, hay que apostólica, entender que romana. que convivimos en un mundo que ha inventado la iglesia. Todos los términos que usamos hoy en día A nivel espiritual en Occidente. Claro, tiene que ver con lo que la iglesia ha decidido que es. Ok. Partiendo de esa base, pagano es todo aquel que no cree en Dios, que no comulga con la idea de Dios.
Vale. que no practica la fe cristiana. Porque fue un término que se blandió durante, bueno, prácticamente toda la Edad Media, o sea, la Alta Edad Media, y luego en la Inquisición se blandió para ejercer control sobre la sociedad. A través de las creencias que, bueno, pues cuando tienes una creencia hay un espectro de intensidad de esa creencia y el espectro malo son los fanáticos. Y un grupo de fanáticos pues pueden acabar haciendo cosas chungas. Sí, podríamos, sí. El problema es que normalmente los fanáticos se dan en el orden establecido y se toleran, pese a que contra lo que se azuzan estos fanáticos suele ser bastante más templado que los fanáticos que se revuelven. Para mí es más fácil entender qué entendemos por brujería si hacemos una distinción entre bruja, hechicera y maga. ¿A que no es lo mismo? No. Yo creo que... Ahí está. Yo creo que como la gente cree que toda es la misma cosa... Claro, todas manejan se hace la pizza un lío. Energías que no conozco. ¿Vale? Exacto, y eso es, para mí, donde se crea el gran nudo que deshace la percepción del Muggle, ¿vale? Ok. Has dicho Muggle, cultura pop. Sí. Para mí, brujo hace tratos con demonios. Ole. Hechicero tiene talento natural y puntos de metamagia. Y el mago aprende de pergaminos. Maravilloso. Esto es D&D. Mira, no vas del todo desencaminado, pero no. No, bueno, igual están desordenados. Madre mía. A ver. Al menos partiendo de historiadores europeos y de practicantes europeos, Vale. parece que la idea con la que más gente está de acuerdo y con la que yo también estoy de acuerdo es que hechicero o hechicera es aquel que hace magia para conseguir un fin. Cuando yo hago un hechizo, estoy haciendo algo para lograr un fin en concreto. Eso me convierte en hechicero. Hostia, qué lejos del concepto que tenía yo en la cabeza. Vale, o sea, cualquier tipo de hechizo. Correcto. O los hechizos son concretamente una cosa. Entendemos hechizo como una serie de acciones y de objetos que yo pongo en común para lograr un fin. Una serie de objetos que tienen un concepto folclórico, un concepto que transgrede un poco lo normativo. Vale, pero... Para colocarme en un estado que me lleva a lograr algo. Vale. Dentro de la magia caos, ¿se podría hablar de hechicería? Sí. Manifestar algo diciéndolo muy fuerte muchas veces Sí. ¿es hechicería? Sí. ¿Y por qué no es...? Aquí nos O sea, metemos en un melón porque realmente las líneas son muy entonces finas. la mayoría de brujos del caos son realmente hechiceros del caos. Para mí sí. Vale. Porque la mayoría, no digo todo el mundo, pero la mayoría de gente que solamente opera a través de la magia caos suele ser gente que lo que quiere es lograr un fin. Vale. No digo que sea todo el mundo, hay mucha gente que integra parte de la magia caos en su práctica de brujería y eso es otra cosa completamente distinta. Entonces, perdona, se me ha ocurrido ahora. La mayoría de corrientes más tradicionales de magia, tipo santería, el puro y el vaso de ron que escupen por encima de la gente, Sí. eso es hechicería. Sí. O sea, están haciendo hechizos concretos, conocidos, compartidos por un grupo de gente, y los santeros pues repiten lo mismo para conseguir algo para alguien. En ese momento, como mínimo, está siendo hechicero. Está siendo hechicero. Sí. Vale. Entendible. Bien. Entonces, ¿qué es? Eso, que no es hechicería, porque para mí todo es hechicería ahora mismo. ¿Qué es un mago? Un mago, a partir de determinado punto en la historia, que ya llegaremos a eso, era todo aquel que era hechicero, pero tenía mucho dinero. Hostia. Vamos a decirlo así, ¿vale? Hay un momento en la historia en el que se empieza a hacer una distinción entre alta magia y baja magia. La baja magia es aquella que opera dentro del folclore, que es una señora que coge unas hierbas porque conoce las correspondencias de esas hierbas y las quema diciendo unas palabras. Esto es baja magia, entre comillas. Y luego está esa gente que consigue un cuchillo de plata
con una inscripción concreta. Sí, y... las logias imperialistas. Exacto, esto Vale. es un mago. O sea, hay clasismo dentro de la magia. Oh, desde luego. Hostia. Sí, que te diga lo contrario te miente. Vale, 100%. vale. He practicado ambas y he tenido experiencias loquísimas con eso que se considera baja magia, y he tenido experiencias no tan locas con alta magia, y viceversa. No tiene nada que ver. Vale. Es más un concepto socialmente acuñado que otra cosa. Vale. ¿Y entonces? ¿Los brujos? ¿Las brujas? Entonces, Es baja magia. Técnicamente sí. Vale. O sea, para mí es tradicional. Eso. Son elementos naturales y la magia que existe en el mundo de manera natural. Pero es que ¿por qué se encorseta como baja magia? Porque realmente el tema es que la brujería se diferencia enormemente de la hechicería, en el sentido de que la bruja lo que busca es transgredir el plano. Lo que quiere es entender lo que hay al otro lado, no utilizarlo. Vale. Esto es algo que necesito definirlo ya. Porque llevamos ya 4 capítulos. Se habla mucho de esto y yo lo estoy dando por supuesto, pero no sé si es cierto. En todas las corrientes de brujería, hechicería, magia en general, se da por supuesto que hay un velo a otro plano, dimensión, lugar de muertos, residencia de almas, energía, espíritus, llámalo como quieras. Sí, En todas. en todas. De acuerdo. Entonces, se basa en eso. Muchas cosas de todas las corrientes mágicas. Correcto. La mayoría de corrientes mágicas se fundamentan en que hay otro lado que desconocemos todos. Esto es a nivel creencia espiritual. Creencia popular. Que- Sí. Popular, vale. Creencia popular entre practicantes. Vale, sí. Entonces hay muchas prácticas de todo esto que no vas a poder hacer si no das por supuesto que hay un más allá, que hay un velo, que hay un... ¿No? Estoy intentando encontrar alguna que no. Te diría que a lo mejor magia caos no. Magia caos, ¿no? Por eso los considero hechiceros y no brujos. Vale. Porque realmente tú estás operando con tu subconsciente, con el poder de tu mente. Vale. No Pues- con aquello que mora en la otra edad, nada que ver. Vale. Bueno, si consideras el caos primordial una entidad sintiente en el otro lado, Sí, y aquí entramos en los cetónicos griegos. sí. Cetónicos, catónicos, todo sirve. Tónicos, pero sí, todo sirve. Tónico, sí. Tónico con ginebra. Ay. There we go. Para mí son cetónicos, porque Vale, hay una está C bien, y una está bien. T y es Sí, cetónicos. sí. Bueno, de acuerdo, gracias por resolverme esto. Estábamos hablando de brujos, hechiceros y magos. Los magos son los pijos, los hechiceros son todos y los brujos, brujas son... Mago es aquel que sigue un libro y un dogma. Hechicero es aquel que busca un fin. Bruja es aquella que busca conocimiento y que busca transformación. Pero esto, habiendo dicho que todas estas prácticas y la brujería en sí, el esoterismo en general, es muy ecléctico, creo que no hay nadie que solo haga una cosa. Probablemente no. O sea, por mucho que tú puedas decir, me interesa el velo y entender que hay más allá y comunicarme con cosas concretas, un día puedes querer hacer un hechizo como tal, ¿no? El concepto de hechizo que hemos estado hablando, o puede caer en tus manos un objeto de estos locos de la magia, alta magia, y decir, hostia, voy a probar esto. Claro, ¿no? o sea, creo que como bruja es fácil acercarte a la hechicería. Creo que como hechicera no es tan fácil acercarte a la brujería. En el Vale. sentido de que tú como bruja, evidentemente, tarde o temprano vas a acabar haciendo hechizos. Si no, Sí, algo, claro. algo está pasando. Pero como hechicera tiene que suceder un trigger que a ti te haga interesarte por el otro lado. Vale. Y eso no es tan común, creo. Vale.
Dame un ejemplo de un ritual y un ejemplo de un hechizo que tú hayas hecho. O que conozcas que alguien haya hecho. Vale. Montar un altar de ancestros. Sí, Colocar fotos de mis difuntos, objetos que le representen. eso es un ritual. Exacto. Se entiende. Hacer unas ofrendas X. Estoy buscando un fin, que es contactar con mis ancestros. Pero no es una acción concreta que busque tener una repercusión en mi plano mundano, entre comillas. Estoy enriqueciendo mi mundo espiritual. Vale. Eso es No lo que... tiene un objetivo concreto e inmediato. Tiene un objetivo amplio y persistente. Espiritual y abstracto. Sí, mejor. Espiritual y abstracto. ¿Sí? Sí. Si yo hago un sigilo y lo cargo para que yo mañana... Bueno, mañana es ambicioso. Para que yo a lo largo del año consiga 200 euros de forma absurda Dame 200 euros y en billete de 5. en billete de 5. Si yo hago eso, estoy haciendo un hechizo. Vale. Se empieza a entender la diferencia. Sigue siendo bastante wibbly wobbly. Lo entiendo, nunca va a dejar de serlo. O sea, creo que para nadie deja nunca de serlo. Vale. Bueno, mola. ¿Estamos contentos con la definición de qué es la brujería? Cool, cool. Cool. Estamos contentos. Estamos contentos. Pues, ¿de dónde viene toda esta mandanga? Vale. Se supone que lo que se consideró brujería o magia en la antigüedad provenía de creencias populares sobre eventos naturales incomprendidos en el momento. Sabemos que existen lo que pueden ser lugares de ritualística en Mesopotamia entre 5 y 6.000 años antes de Cristo. Pero... Y en Egipto, ¿no? Sí. Bueno, supongo que sí. En Egipto había la Jeka, no sé si se pronuncia así, voy a decir Jeka. Fuerza mágica estaba integrada en religión, medicina y vida cotidiana. Amuletos, papiros médico-mágicos. No es brujería en clave europea, pero muestra un marco técnico y sacerdotal que influyó en el Mediterráneo. Esto es en Egipto. Pero los primeros casos claros que tenemos de magia o brujería como conoceríamos hoy en día son los papiros griegos, los papiros mágicos griegos. Creo que antes de que emergieran... corrígeme si me estoy equivocando, ¿eh? Pero creo que antes de que emergieran los papiros mágicos griegos ya había historias alrededor de la mitología griega que hablaban de brujería. O sea, quiere decir que los papiros mágicos griegos son el resultado de las creencias griegas. Vale. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, vale. O sea, tiene lógica que sea así. Se crea una serie de creencias alrededor de grupos de personas que pueden tener un fundamento histórico o no. Uh-huh. Por ejemplo, el fundamento histórico es Scylla y Charybdis, dos monstruos de la mitología griega. Se asocian con una zona concreta en Grecia donde hay un remolino y un acantilado muy escarpado donde muchos barcos pues encallaban y mucha gente moría ahí durante la época griega. Entonces tiene sentido que en un momento de magia y monstruos esos dos eventos naturales incontrolables por el hombre cogieran el tono de seres mitológicos. Uh-huh. Es posible que personas concretas, con habilidades concretas o conocimiento adelantado a su época, cogieran el tono mitológico de brujas. Y aquí siempre mencionas varias, Circe, Medea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos decir sobre esto? Lo que puedo decir es que son personajes que a lo largo de la historia se han entendido siempre como personas que hacen el mal o que abusan de un poder que el hombre no debería de tener. Yo creo que a lo largo de la historia a la bruja se la cataloga como algo maligno porque se la considera ambiciosa a nivel espiritual. Al menos es lo que me ha quedado claro a través de estudiar todo esto. Claro, también eso se acrecenta pasada la Edad Media. Cuando hay instituciones compitiendo por la
el control espiritual de lugares concretos. Y más concretamente, siempre es alrededor de la mujer. Súper curioso. Justamente en la época grecolatina se habla también de brujos y de magos. Se habla de Eetes, por ejemplo, que era un necromante, igual que lo era Circe, una hechicera que transformaba cosas. Pero tú no has oído hablar de lo malo que era Eetes. Tú has oído hablar de Circe, la bruja mala que convirtió a los hombres de Odiseo en cerdos. Es como que hay toda una mística alrededor de que la mujer es la mala por querer poseer más conocimiento del que debería de tener. También estaba Pandora, que abrió la caja de Pandora donde habían puesto todos los males del mundo y por puro desconocimiento la abre, no fue a propósito. No dijo voy a reventarte y voy a abrir esto y tal. Y de repente a Medusa se la considera alguien que tentó a Poseidón. Cuando tú lees ese mito y es evidente que ese señor tenía un claro problema de autocontrol. Sí. En cualquier caso, tenemos estas figuras históricas, mitológicas, que se podrían relacionar con la brujería. Y aquí entra un poco otra vez la institución, porque aparece el concepto, sobre todo dentro de la tradición hebrea, el concepto milagro. Aquí tenemos una mención concreta de una bruja en la Biblia, que es la bruja de Endor, a la que Saúl visita. Esta bruja no hacía milagros, hacía magia. En cambio, Dios Todopoderoso, Yahvé, en el Antiguo Testamento, hace milagros. El arbusto en llamas, Moisés, etcétera, ¿no? O las plagas de Egipto. O sea, es que esto es terrible, pero es un milagro. ¿Por qué eso se le llama milagro? ¿Y cuál es la diferencia entre un milagro y la magia? Ahora, después de lo que venimos hablando, ¿es la visión institucional o no? La diferencia es consentimiento. Es brujería cuando yo he consentido que algo pase. Es milagro cuando nadie sabe de dónde ha venido eso. Vale. Cuando nadie sabe y aparece alguien diciendo, ha sido Dios. Es como la diferencia entre disociar y meditar. Consentimiento. Tal cual. Creo que en realidad la diferenciación entre milagro y brujería proviene de si las acciones vienen de arriba o de abajo. Vale, eso es interesante. En el sentido de que si es Dios Todopoderoso el que quiere que algo suceda, es un milagro. Si es algo que viene para el beneficio del de arriba, y por lo tanto al beneficio de nuestra secta, todo está bien. Si es algo que viene de, vamos a decirlo entre comillas, el ego de una persona mundana, es brujería. Vale. Estos fueron los primeros momentos. Estamos hablando de 2000, o sea, 1500, 2000, 2500 antes de Cristo. O sea, los imperios griegos potentes aparecen a partir del 1000 antes de Cristo, pero existían tradiciones desde antes. Y luego, pues, Roma, que se convirtió en Grecia 2.0, ¿sí? A nivel religioso, espiritual. Le cambiaron ahí el logo y... Grecia era el Early Access. El Early Access, la versión 1.0 fue Roma, que fue la que duró 1000 años, ¿no? Siglo 4 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo. Y ahí ocurre pues todo esto lo que sabemos de los cambios de religiones dentro de Roma, la expansión del imperio, los conflictos entre tradiciones territoriales de cada lugar, pero Roma se impuso. ¿Qué más queremos decir de este mapa político europeo que se nos queda después de Cristo? ¿Qué ocurre con las brujas y las prácticas esotéricas durante el Imperio Romano? Es que durante el Imperio Romano... sigue la misma tónica. Igual me estoy colando porque ahora mismo no te sabría decir si... O sea, que permanecen en el Imperio Romano seguro, pero no te sabría decir si mantienen el mismo nombre. Pero hay corrientes espirituales, entre comillas, brujosas, que existen durante este periodo
como es el hecho de las Ménades de Dioniso, que Es correcto, esto lo sé. se habla Esto de suena- ello sí, como, como algo que tiene contexto esotérico. sí. Sin embargo, no es algo que se demonice del todo. Cuando Sí. digo del todo, no se les pega fuego, sin embargo, se las considera como gente que ha perdido un poco el rumbo. Ujú. Pero Eran las que formaban las bacanales sí, en el mundo romano. las vacantes, eso. Las vacantes. Ahí está, ahí está. las Pero cuando has vacantes. dicho Dioniso he entendido. Entiendo que es Ménades en el contexto griego, Sí, vacantes, las claro, vacantes, Baco, perfecto, sí. Exacto. Grupos de personas, mujeres predominantemente, Ujú. que se daban al culto de Baco. Del éxtasis. Y era, pues sí, sí, sí. Esto por cómo conocemos, por cómo conozco. Hoy en día la brujería tiene mucho que ver con eso, sin embargo en esa época no se la tenía tan demonizada, Hmm. porque tenía un contexto entre comillas religioso. Baco formaba parte del panteón. Claro. Por Tengo lo entendido tanto- que, por ejemplo, Roma fue un imperio altamente militarizado. Hizo una economía de guerra, de expansión y control de territorios loca. Y tengo entendido que las casas que tenían un hijo en el frente tenían un altar a Marte. Ujú. Marte, Ares, dios de la guerra. Era una práctica ritual, como hemos hablado antes. Sí, Pues tenían un altar en el que se ofrecían cosas, ponían ofrendas a Marte para que su hijo pues peleara bien, sobreviviera y le diera pues lo que tenía que darle al imperio, ¿no? Y volviera a casa. Con todo este caldo de Batibur. cultivo, sí, con este caldo de cultivo europeo que tenemos, cae el Imperio Romano y entramos en la Baja Edad Media y se lía la de Dios. y se lía la de Dios. Nunca mejor dicho. Sí. Otro milenio hasta el siglo XIV en el que aparecen muchos conceptos muy dolorosos para todos aquellos practicantes ahora sí paganos de magia y esoterismo. Aparece el diablo. Diablo, cebolla. Chan, chan, chan. ¿Cómo ocurre esto? De repente se asocia con un grupo de personas que no les molaba el tema del cristianismo, una figura que es invención o que se le ha puesto el marco cristiano, que es el diablo. A ver, hay un momento en el que a la gente que lleva el cotarro les viene muy bien que haya una dualidad en el mundo. En plan de si hay algo que es todo lo bueno que sucede, tiene que haber algo que sea todo lo malo que sucede, porque lo que nadie puede negar es que en el mundo hay maldad. Entonces, como la mejor manera a nivel social de crear un movimiento que te obedezca es el miedo, colocamos una figura que es como la cara mala de Dios, entre comillas, la contraparte de Dios, que es la que opera en todo aquello que a nosotros no nos gusta. Vale. Aquí tenemos la historia de Lucifer. Para mí es diferente, pero... Es diferente Satán de Lucifer. O sea, la historia de Lucifer es un ángel que de repente se alinea con la humanidad y Dios le castiga a ser el guardián de los infiernos. Por siempre. Es el ángel caído, que lidera una guerra contra el cielo. ¿No? Esta es la historia que ha llegado a nuestros días. No he leído los pasajes concretos de la Biblia. Esta es la historia de Lucifer, Sí. pero creo que el diablo de esa época era una cosa distinta. Vale. Entonces, ¿cuál es el diablo que se asocia con la brujería? Es el que se conoce popularmente como el macho cabrío. Ese señor Ok. rojo con El cuernos. de la carta del tarot. Ese. ¿Y esta persona, este señor, de qué va? Pues este señor, según los cristianos en aquella época, era un ser que lo que buscaba era inducir el pecado en todo ser viviente. Y por lo tanto, todo aquel que no era seguidor de Dios, por lógica, tenía que ser seguidor del diablo. Porque lo que todo cristiano pensaba era que todo ser humano opera en una tendencia divina. Y si solo hay dos,
Si no estás en la mía, estás en la del otro. Joder. ¿Se entiende lo que...? Sí, se entiende. Que todo este pensamiento y esta gestión de masas acabó llevando a la Inquisición. Que esto fue ya el momento en el que se criminaliza la brujería. Sí, en un principio era algo que se... ¿Cómo se dice? Era algo que se ninguneaba, entre comillas. Era algo que se despreciaba, pero no algo criminalizado. Claro. En el momento en el que se vio que eso podía tener una influencia en la población, que no eran simplemente pues mendigos o gente que estuviera un poco fuera de la sociedad, sino que eran personas que tenían influencia, ahí es cuando se empezó a criminalizar. En plan de, espérate, que esta gente puede ser una amenaza para esto que estamos montando. Que de repente, si Paquita tiene un hijo enfermo y aparece una señora con unas hierbas que le cura, a lo mejor Paquita de repente empieza a pensar que Dios Todopoderoso no es capaz de hacer todos los milagros que ella quisiera, ¿sabes? Pero es que era una posición muy difícil, la de decir Dios Todopoderoso salvará a todos para siempre. Era muy difícil y no, era una época brutal de desinformación. Nadie sabía absolutamente nada y por lo tanto era muy fácil intentar agarrarte a alguien que dijera que sabía algo. Sí. También ocurre en el siglo XV, ahora mismo no sé exactamente la fecha, pero se inventa la imprenta, Gutenberg. Ocurre la imprenta entre el siglo XIV y el siglo XV. ¿Quién tiene imprentas? La Iglesia. Claro. La Iglesia tiene imprentas. Y uno de los primeros libros que se imprimen es el Malleus Maleficarum. Malleus Maleficarum. Sí, claro. En latín. Aquí aparece una habilidad, una capacidad que es la de controlar la información a muchos niveles. Claro. Pero es que controlar la información que llega a la sociedad siempre ha sido el método de poder. Es así. O sea, el que gobierna, gobierna porque sabe lo que llega y lo que no. Claro. Esto no es algo exclusivo del cristianismo, me parece. Es algo común entre la gente que domina. ¿Qué ocurre entonces en la Alta Edad Media con todas estas personas que practican brujería? Lo que ocurre es que lo que empieza siendo una vida silenciosa, porque entiendes que no eres bien visto por la sociedad, acaba siendo una persecución. Aquí me dicen mis notas que se empieza a poner el ojo en el diabolismo, porque se le llamaba diabolismo a toda la práctica esotérica en la Alta Edad Media a partir del siglo X. Cristaliza tardíamente por acumulación de tópicos usados previamente contra otros enemigos internos, herejes, templarios y minorías dentro de la propia Iglesia. Entonces, como la Iglesia está, y voy a utilizar un término que puede sonar muy mal, pero en la forja eliminar escoria es algo que se hace. O sea, tú calientas el metal para que las impurezas salgan a la superficie y eliminas escoria. En este tipo de instituciones también ocurre. Tú fuerzas la institución para que todos aquellos que tienen pensamientos un poco desalineados acaben en los márgenes y ahí es cuando los eliminas como una minoría. Esto es ingeniería social. Y aquí ocurre con herejes, minorías y templarios, concretamente. Esto ocurre a partir de Alta Edad Media, ¿no? A partir del siglo XI-XII. Empieza a condensarse este pensamiento de... Vale, las brujas existen, no solo existen, son malas, no solo son malas, se juntan entre ellas. Es como, ese fue el camino. Y todo lo que se junta en algún momento puede ser más numeroso que nosotros. Exacto. Y eso sí que no. Y eso sí que no. A ver, cuando digo que no necesariamente había organizaciones de brujas, es interesante tener en cuenta que era una época en la que todo se transmitía un poco de generación en generación. Entonces, no necesariamente era necesario que hubiera
un santuario en el que reunirse o que fueran un grupo de amigas que se conocían, sino que tenía mucho más que ver con que tú generacionalmente hubieras tenido brujos en la familia. ¿Significa eso que no hubiera gente que se juntase? No, pero no creo que fuera lo más común. Supongo que cuando estamos hablando de conocimientos tradicionales eran tradición oral. Uh-huh. ¿Existen códices de brujería previos a la imprenta? Sí, existen grimorios en esa época. Mola. O sea, sí, hay otras maneras de obtener conocimiento esotérico, más allá de que sea algo... Sin embargo, no es algo que se comparta alegremente, ¿eh? No, claro, evidente. Porque, y aquí llegamos al punto caliente del asunto. Spanish Boy very caliente. Spanish Boy very caliente. En este caso sí que es Spanish y sí que voy very caliente. Tachar a Torquemada de Spanish Boy very caliente está al nivel de viajar a ver a las buenas damas como Noche de Chicas. Madre de Dios. En las fechas que estábamos manejando antes, 1484 al 1487, se fija la brujería y se sacan varios textos con respecto a qué es qué es brujería y qué no es brujería, como crimen teológico o político. Y aquí metieron a la política de los diferentes países que adoptaron estas medidas. España a la cabeza, pero también ocurrió en Alemania, ocurrió en Francia, ocurrió en varios lugares. Hubo cazas de brujas en toda Europa. Es increíble que para lo único que hemos estado en la cabeza sea para quemar a brujas, tío. Bueno, no es lo único, pero sí, una de las cosas. Fue utilizado en procesos judiciales, o sea, se le dio a todo un tinte judicial y legal, que era algo que en ese momento pues no había una gran parte de la población que leyera. Llegamos a la cifra de una bruja quemada al día durante 150 años. Es que es una locura. Es una locura. Al final se considera que quemaron entre 70 y 100.000 brujas en el siglo y medio de Inquisición cruda, aunque en España duró un poquito más. Brujas y brujas entre comillas. Sí, sí, claro. Se utilizó como esta persona me cae mal, voy a acusarla de bruja, por lo tanto... De repente, si mi vecina me cae un poco mal, es que la he visto cortarle una cabeza a la gallina y la ha tirado al fuego. Eso es brujería. Eso es brujería, ¿eh? Sí. Porque había desconocimiento, por lo tanto, todo lo que no conozco, todo lo que me da miedo, todo lo que puedo utilizar como, se convierte en brujería. Y no solo eso, sino que es súper conveniente para la iglesia que de repente toda la población vea que si te pasas un poquito de lo que la iglesia percibe como normativo, estás jodido. Sí, tal cual. Antes de meternos en ese fregado, conviene hablar de qué fue el Maleus Maleficarum, o más conocido como El Martillo de las Brujas, que es un libro que se confeccionó entre Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Uh-huh. Este libro tenía como función legislar alrededor de la figura de la bruja. Es decir, ayudar a la sociedad a entender qué era una bruja y cómo debía de castigarse de encontrarte con una, ¿vale? Entonces, estos textos se redactaron en base a encontrar mujeres a las que se consideraban brujas, interrogarlas de formas, vamos a decir, muy poco éticas, y obtener un discurso de ellas que les conviniera. ¿Sí? Sí, claro. Cuando tú tienes una persona en privación de sueño o apaleada o tal, al final va a decir lo que tú quieras para que pares. Evidentemente. Entonces, ¿qué pasó durante este proceso? Muchas mujeres hablaban de viajes y de comuniones con entidades que no podían explicar de forma que esa gente comprendiera y que por lo tanto encajaban dentro de la figura del diablo. Uh-huh. Si yo un día he hecho un viaje a través del sueño o a través de lo que sea y me he reunido con una entidad,
a la que yo le puedo poner nombre X o no ponerle nombre, Ujú. para el cura es súper fácil decir, el diablo. El diablo. Ante la duda fue el diablo. Sí. Y no solo eso, sino que como conocimiento popular se acuña el término diablo. Se acuña el término de las brujas viajan a reunirse con el diablo. Por lo tanto, entre las brujas también empieza a convertirse en algo común hablar del diablo. ¿Por qué? Porque cuando tú como bruja te encuentras con algo que desconoces, se convierte en un acto profundamente mistérico del que no sabes absolutamente nada. Y diablo se convirtió en una palabra cajón desastre. Exacto. Para todo aquello que Es no, es vale. el diablo. Bien. Para ti tiene un significado, para mí tiene otro. Claro. Pero se empieza a hablar de eso también. Por lo tanto, es más común que de repente, cuando encuentras a una bruja, te diga, no, es que me he reunido con el diablo. Y poco a poco ese concepto empieza a tener mucha más fuerza que antes, porque las brujas en sí mismo empiezan a hablar de ello. Y de repente es como, lo ves, te ves, lo dije. Teníamos razón. ¿Y te acostaste con él? Sí, me acosté con él. Que también es que hay que tener en cuenta que son textos que se redactaron a través de la tortura infligida a esas mujeres. O sea, un preso al que tú torturas repetidamente llegará un momento en el que te dirá lo que tú quieras oír. Claro. No solo eso, sino que el problema era que por mucho que una bruja te dijera lo que hacía, si para ti no era algo entendible, la propia bruja tenía que retorcerlo hasta que tú lo entendieras. Es decir, yo te puedo decir, yo qué sé, me he comido un hongo y al comerme el hongo pues he tenido unas visiones loquísimas de lo que es la realidad que conocemos y he entendido esto y aquello y comprendo la realidad de una forma distinta, ¿no? Y Torquemada te va a mirar en plan, ¿what? Explícamelo para que yo lo entienda. Tráeme otro látigo. Exacto, tráeme otro látigo que este no funciona como yo quiero. Sí. Entonces, este libro de alguna forma retuerce violentamente todo lo que es la brujería desde la visión de la bruja. Lo convierte en algo mundano, lo convierte en algo que cualquier persona puede, entre comillas, entender. Que poco tiene que ver con la experiencia real de la brujería. Y lamentablemente esa es la visión de bruja que ha llegado a la actualidad para la mayoría de la gente. Efectivamente. No tiene nada que ver con los practicantes que podemos tener hoy en día. Uh-huh. ¿Por qué acabó desapareciendo la Inquisición en España? Porque de repente se empezaban a acusar los burgueses entre ellos. Y eso sí que no. Y eso sí que no. Si Paquita acusa a Teresita de brujería y acaban matando a Teresita, vale. Pero si el conde de un lugar acusa a la mujer del duque de otro de brujería, pues ese duque se va a coger un rebote de 3 pares de cojones y va a ir a llorarle al obispo de turno para que haga la vista gorda. Entonces esto empezó a darse y a partir de 1735 en Inglaterra aparece la ley de brujería en Gran Bretaña, que quita la brujería como delito, ya no es un delito, y empieza una oleada a nivel europeo en la que se resuelve que la brujería no es un delito, y los últimos en salir de esto son los españoles, solo precedidos por los alemanes y los holandeses. Así que sí, 1735, O sea, tardaron desde el Maleus Maleficarum. Son casi 300 años, Es loco. Es loquísimo. Pero es que también, o sea, tú ves los motivos por los que una bruja era catalogada como bruja. No lo digo, lo hago, espera un momento. Es que había como 4 puntos concretos que... Son súper ambiguos. Hay 4 puntos concretos que definen qué es y qué no es, ¿vale? Esos puntos son: solo hay un dios y es responsabilidad de todos difundir esa enseñanza. Vale. Punto 2. Los dioses paganos son diferentes manifestaciones del diablo. Esto hay que tenerlo claro. ¿Vale? En plan, todo aquel que tiene una creencia politeísta es por ende adorador del diablo.
Son distintas manifestaciones del mismo diablo, todos esos dioses. Ok. ¿Vale? Punto O sea, 3. no solo estás diciendo los paganos, o sea, como no son yo, no me gustan, sino que todos los paganos son el mal de mi religión. Correcto. Wow. Buen chiringuito, ¿sí o no? Sí, tal cual. Punto 3. Las ilusiones del diablo son tan fuertes que parecen ocurrir de forma real. Hongos. Y punto 4. Las brujas tienen un pacto firmado con el demonio. Claro, con sangre. Con sangre. Sangre de menstruación. Hombre. Porque además yo también he buscado una cosita. Punto 1 del Maleus. La mayor parte de los que practican la brujería son mujeres. Obvio. Palabras literales: la mujer por naturaleza es más débil en la fe, más inclinada al deseo, más propensa al engaño y por tanto más proclive al pacto satánico. Me flipa, más inclinada al deseo. Esto es palabras textuales del Maleus. O sea, todos los textos hablan de que la mujer es la que no quiere tener sexo y sin embargo es la más propensa al deseo. Me fascina la capacidad de hipotenusa de toda esta historia. Sí, no sé. Bueno, ¿por qué se llegó a ese extremo? ¿Quién tuvo el ego tan herido como para resolver que tenemos que matar mujeres una al día durante los próximos 2 siglos? Hombre, ya te digo yo lo que pasó. ¿Qué pasó? Que el hombre nunca ha sido capaz de controlar a la mujer. Ni ha sido nunca capaz de controlar el deseo que le provoca. En una época en la que el deseo es visto como pecaminoso y uno es incapaz de ver el pecado en sí mismo, tiene que verlo en el otro. Por lo tanto, si yo siento deseo hacia un ser humano y ese ser humano no me desea a mí, tengo que culparla de alguna manera. Eres tú que me tientas. Exacto. Vale. Entiendo la lógica, pero ¿de verdad no lo tenían ya todo en la mano? ¿O es que había la amenaza del Renacimiento? Es el momento del humanismo renacentista. Ahí se sintió amenazada la Iglesia a muchos niveles. De repente tienes toda una serie de pensadores que dejan de poner a Dios como el centro de la existencia y aparece el pensamiento antropocentrista. El hombre es la medida de todas las cosas. Ocurre ahí el humanismo. Y es el momento de la ruptura con el teocentrismo medieval. La teocracia se sintió amenazada y tiene todo el sentido que buscaran, pues lo que hacen los fascistas hoy en día. Buscas a alguien a quien culpar de tus problemas. Básicamente. Bueno, hay info aquí. Extensido. ¿Hay algo más que queramos decir? Mucho más. Joder, pero... Bueno, es el momento ahora de notas post capítulo. Pero realmente el espacio es el que es. Es que hay tantos melones alrededor de todo esto. Es complicado. Para mí lo más interesante es quedarse con cómo nace todo esto y cómo evoluciona a lo largo de la historia. Y por qué hay un momento en el que la brujería, que empieza como algo que enriquece a la sociedad de alguna manera y que se percibe como un acto mistérico al que no todo el mundo puede optar o que no toca a todo el mundo, poco a poco se va convirtiendo en algo malévolo, ¿no? Como a través de la historia eso se va retorciendo. Y cómo, de forma absurda, a día de hoy nos hemos quedado con lo segundo y no con lo primero. Es que no ha habido contrapeso. Sí que lo ha habido, pero ha sido muy vago y horrible. Eso lo veremos en el capítulo siguiente. Sí, el contrapeso es efectivo cuando tiene el mismo peso que el peso original. Pero es que nada puede tener ese peso ya. Creo. De manera radical, de hoy para mañana, no. Pero quiero pensar, y soy optimista, creo que ya lo he dicho alguna vez, que la educación será nuestra salvación.
puede existir una generación que sea capaz de distinguir el pensamiento que te lanza una corporación o una institución para que tragues sin mascar, y el pensamiento que mascas y decides tener. Ojalá, la verdad. Molt bé, pues lo dejamos aquí. Continuaremos el próximo día con la segunda parte de Historia de la Brujería y llegaremos al siglo XX y la actualidad, en la que se bifurca, bueno, se ramifica, más que se bifurca porque no son dos, se ramifican muchas corrientes. Ya estuvimos hablando de Crowley en el imperialismo británico, pero hay muchas más. Y sí, hablaremos de cómo se moderniza la brujería, de cómo ha llegado a nuestros días. Muy bien, tengo ganas. Yo también. Ahí está la chicha. Joder. Muy bien, pues nos vemos a la próxima. Gracias por escucharnos y adiós. Adiós.